Hay una expresión de alabanza muy linda del rey David que nos debe motivar a bendecir también al Señor. Salmo 103, versículos 1 al 5. Vamos a dejar el computador allí porque solo un video que quiero que veamos luego, ¿no? Como para ilustrar un poco lo que Dios hace por nosotros. Salmo 103, versículos 1 al 5. Si lo han encontrado, todos lo han encontrado. Dice así la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Hay algunos beneficios. El primero, Él perdona todas tus iniquidades. Hay perdón para todas tus iniquidades. Iniquidades, pecados, desobediencias, rebeliones. Él perdona. Él sana todas. Es Dios de todos, es Dios de absolutos. Él sana todas, Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Hoyo aquí es sepultura. Él saca de la sepultura tu vida. El hoyo aquí es sinónimo de sepultura. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu vida, tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, gracias por permitirnos entrar en tu palabra. Gracias porque ella ha sido revelada para nosotros. Rogamos ahora que nos dirijas y nos ayudes a entender tu palabra, a poder abrir nuestros corazones, nuestras mentes para recibir esta palabra y ser saciados, ser bendecidos por esta palabra. Señor, habla a cada uno de quienes estamos aquí esta tarde. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, dirígenos en esta palabra de manera que seamos bendecidos y tu nombre sea glorificado. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendice alma mía a Jehová. Bendecir, exalta, alaba al Señor, alma mía. El salmista a sí mismo le dice a su alma, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones, a su voluntad. Todo eso es alma. Todo nuestro ser, toda nuestra psique, todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo se debe unir para bendecir, para exaltar el nombre del Señor siempre. Como decía la lectura que tenía la pastora Ana, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo siempre en mi boca. Nada más hermoso que ser un pueblo que bendice al Señor, que alaba al Señor con todo su ser. Aquí el salmista, como digo, se mira a sí mismo, se habla a sí mismo, se estimula, se motiva a sí mismo y dice: bendice alma mía al Señor, bendícela en todo tiempo. Bendícela, alábale, exáltale. Y no olvides, nunca olvides ninguno de sus beneficios. Hay unos absolutos interesantes, ¿no? Los todos de Dios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Y los ninguno nuestro. No te olvides de ninguno de sus beneficios.
Los beneficios de Dios no deben ser olvidados. Y Él menciona algunos beneficios por los cuales debemos bendecir. Beneficios, expresiones de misericordia, de amor, de bondad. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Beneficios, favores. Y el primero de ellos es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón es el primero de los beneficios en esta lista. El perdón es ese beneficio que nos permite restablecer una comunión con Dios. Lo que impide la relación del hombre con Dios, del ser humano con Dios, la barrera que impide la comunión con Dios se llama pecado. Es la gran barrera, es el gran obstáculo. El pecado, las iniquidades, esas rebeliones que han separado al hombre de Dios, al ser humano. El hombre en general vive separado de Dios. Aunque practica religiones, aunque busca de alguna forma encontrar a ese Dios que no conoce. Cuando la pastora habla de personas como familiares que tienen creencias como el esoterismo, ¿no? El culto a los ídolos, el culto a la tierra, y todas esas expresiones de culto no son nada más que una búsqueda ciega y desesperada de una realidad que no conocen, de un Dios que no saben cómo encontrarlo. Lo buscan en la religión, lo buscan en cualquier cosa, y la tierra está llena de religiones, de personas que quieren encontrar la paz para su alma, el perdón para sus pecados, pero no lo saben hacer, no saben el camino, porque el camino se llama Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie encuentra el perdón de Dios sino por Jesucristo. Amén. Aleluya. Él es quien perdona. Gracias. Él te perdona todas tus iniquidades. Gracias, mi Rey. Todas. Las más grandes, las más pequeñas y las insignificantes. Todas. Porque todas son una barrera. Una simple mentira para nosotros es una barrera que impide la comunión con Dios. Lo impide tanto como un gran homicidio. Porque es pecado. Porque es rebelión. Porque es desobediencia. Para Dios, todos los pecados son graves. Todos los pecados. Porque el pecado separa. El pecado impide la comunión con Dios. Y Él perdona todos tus pecados. Salmo 32. Quiero que vea conmigo. Poquito más atrás dentro de los salmos. Vamos al Salmo 32. Dice así el salmista, versículo 1: bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichosa la persona a quien Dios le ha perdonado. Bienaventurado el hombre, la persona a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque lo ha perdonado. Bienaventurado aquel a quien Dios no le culpa de iniquidad, porque lo ha perdonado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé se envejecieron mis huesos. El pecado enferma. El pecado deteriora aún la salud. El pecado es nocivo, es malo, enferma. Millones de personas en el mundo, millones, sufren enfermedades psicosomáticas.
psiqui, enfermedades que nacen en el alma, depresiones, ansiedades, temores, síndromes de pánicos, son enfermedades que se gestan en el alma, en las emociones, en los sentimientos. Por eso cuando el salmista dice, bendice alma mía, bendiga mi psique, Amén. bendiga mi psique, bendiga mis emociones. Las enfermedades mayormente empiezan en la psique, psicosomáticas. Soma es cuerpo, psique es mente, alma. Muchas enfermedades, cánceres, úlceras y otras más tienen su origen en la psique. Eso lo dice la ciencia médica. Los médicos clasifican muchas enfermedades como psicosomáticas. Empiezan en la psique. Empiezan en una mente enferma, en una mente dañada por el pecado, en una mente turbada, angustiada, desesperada. El mundo nuestro es así. Vive de angustia, vive en depresiones. Hoy día quienes están ganando mucho dinero son los psiquiatras y los psicólogos. Y las farmacias, indudablemente. Antidepresivos, medicamentos para las ansiedades. Porque nuestra sociedad es una sociedad enferma por el pecado. Por el pecado. Por eso, bienaventurado a quien el Señor no le culpa de pecado. Bienaventurado a quien el Señor le perdona todas sus iniquidades. Amén. Gracias, Padre. Él perdona. Solo hay que reconocer el pecado. Solo hay que decir, Señor, reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que he buscado por caminos equivocados. Reconozco que he estado en rebelión delante de ti. Pido perdón. Reconozco que he vivido en incredulidad. Pido perdón y ruego que el Espíritu Santo venga a mi vida para que Cristo sea glorificado. Un genuino arrepentimiento abre las puertas para el perdón de Dios. Amén. Gracias, Padre. Es un beneficio de Dios para nosotros, inmerecido. Es la gracia del Señor que nos da este favor. No es por mérito, solo porque Dios es misericordioso. Amén. El perdón de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, es el primero de estos beneficios. Nos abre las puertas a la bendición. Gracias, Padre. El pecado separa de Dios. Por eso no es buen camino encubrir pecado. No es bueno guardar pecados. Cuando hay un pecado escondido, entonces no hay perdón. Mientras callé, dice el salmista, mientras me la guardé, mientras lo escondí ese pecado, se envejecieron mis huesos. Lo que Dios llama es a confesar. No importa qué tipo de pecado sea, no importa qué tan grande sea. Amén. Y muchas veces personas me han dicho cuando les evangelizo, me dicen, no, pero que yo soy tan malo. Yo no creo que Dios me perdone. Eso es una falsa, es una mentira grande. No hay pecado que Dios no perdone. ¿Sabe cuál es el peor de los pecados? Y no es que Dios no lo perdone, es que Dios no lo soporta. El peor de los pecados es la altivez. Es la altivez. Ese pecado, al altivo Dios lo mira de lejos. Dios nunca perdonará a una persona altiva, porque Él no soporta al altivo. Él no soporta al arrogante, al engreído, al soberbio. Dios no lo soporta. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Trasladarse al terreno de los humildes, al terreno del que reconoce su culpa, su pecado y dice, Señor, perdóname. Cuando esa persona deja la altivez y se humilla a los pies de Cristo, pide perdón, el perdón llega de inmediato. Solo el altivo, por su condición de altivo, de arrogante, de soberbio,
no va a gozar del perdón. No porque Dios no se lo quiera dar, sino porque su altivez se lo impide. Y se justifica muchas veces, de muchas maneras. Busca religiones, busca pasatiempos, busca evadir la responsabilidad. Y su vida se pierde. Bienaventurado a quien Dios le perdona. Amén. Es un beneficio. El segundo beneficio viene de inmediato, de la mano. Él sana todas tus dolencias. Amén. Gracias, Padre. Todas. Las psicosomáticas, las que no son psicosomáticas, las enfermedades físicas y las enfermedades del alma. Dios. Gracias, Padre. Él sana todas tus dolencias. A veces en nuestras traducciones la palabra del salmista no la notamos muy clara. La verdad es que la dolencia no es una enfermedad. La dolencia es el síntoma de una enfermedad. Si nos duele la cabeza, si hay fiebre, hay un síntoma